Embajadores y embajadoras, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cita que tenemos todos los jueves en este escenario, la plataforma de Vialab, Vía Radio. Un saludo muy especial a Jerry, un saludo muy especial a Juanito que está aquí conmigo en el estudio, un saludo muy especial a Sandrita dentro de mi equipo de trabajo, a Giovanni, a Elizabeth y a todas las personas que todos los días me llenan de ganas y razones para poderme disfrutar estos escenarios. Voy a contarles varias historias que les permitirá contextualizar el tema que estamos tratando hoy. Y si ustedes pudieron observar el meme, hablaba y decía la danza de los magos como camino a la salud. ¿Y qué podría significar eso? Número uno, yo recuerdo que en una fase 1 en mi niñez, de niño, refería una condición de salud muy vulnerable. Constantemente hacía infecciones, constantemente hacía fiebres, constantemente hacía indigestión, constantemente tenía una cantidad de alteraciones en mi salud, pero adicional a esas alteraciones de mi salud, me encontraba con el hecho de que refería constantemente tristeza, y adicional a eso, eventualmente textualmente, yo me encerraba en el baño a llorar. Y lloraba unos 15, 20, 30 minutos hasta que como que yo sentía que la válvula finalmente ya había liberado una cantidad de tensión, salía del baño y ya. O sea, buscaba espacios donde podría sentarme a llorar y era una tristeza que me invadía que no se podía explicar de ninguna manera. Entonces, como tenemos la generación en que la generación es que hay que ser guapo, hay que ser fuerte, hay que salir adelante y como sea, sobrepóngase lo que sea, pues no podía manifestar de ninguna manera qué podía estar pasando conmigo y pues mis papás mucho menos comprendían qué es lo que podía estar pasando con su hijo. La situación se pone mucho más compleja cuando ya en el colegio cualquier cosa me hace llorar. Y entonces empiezo a tener inconvenientes con mis profesores porque textualmente era una persona que me la pasaba con cualquier incidente, empezaba a llorar. Y ya incluso estaba en una etapa de quinto primaria, sexto primaria, bachillerato y lloraba. Y eran unos ataques de llanto eran incontrolables completamente estos ataques de llanto. Recuerdo muchísimo que una vez me estaba alistando para ir al colegio y estaba a punto de llegar tarde al colegio, o sea, se hizo evidente esa situación y de pronto yo estaba amarrándome los zapatos, los cordones y empecé a temblar y era una angustia total y de pronto en ese estado ataco a llorar. Era una situación completamente incontrolable. El tiempo evoluciona, me logro estabilizar, ya dejo de hacer esos episodios de llanto, pero empiezo a hacer otro tipo de episodios, que es un episodio de agresividad pura, o sea, hago como una polarización, me paso al extremo de la fragilidad pura dentro del contexto emocional llanto y me paso al escenario de ser una persona supremamente agresiva. Y eso se da más o menos para la época de los 15 años. Se llegó incluso hasta el extremo que con ese nivel de agresividad y violencia, pues me enfrento a mis padres, me enfrento a todo el que sea, me enfrento a mis profesores y después de ser un niño completamente dócil, completamente manejable, me vuelvo un jovencito completamente incontrolable, completamente inmanejable. Y era agresividad pura, era el extremo. Pero aún así, mi salud continuaba frágil. ¿Qué significa eso? Dificultad para descansar, los alimentos con una facilidad impresionante me generaban indigestión, no importa que consumiera. Y recuerdo que a veces cuando iba a una ciudad, estoy hablando aquí en Colombia, en esa época yo vivía en Villavicencio, iba a Bogotá y tan pronto llegaba a Bogotá el cuerpo se me descompensaba, empezaba a tener como unos mareos, unos vahíos, yo sentía que las piernas me temblaban y empezaba textualmente a trasbocar o a vomitar. Y vomitaba por lo menos 1 hora, 2 horas, quedaba completamente descompensado
donde eso me cogiera, en la calle, donde fuera, quedaba completamente sin alientos, tenía que buscar un lugar donde sentarme y textualmente me dormía, entraba en un estado de estupor ahí, de sueño absoluto. Me estabilizaba, me paraba y seguía. Y pudiera decirse que esas alteraciones de salud se dieron de una manera muy marcada hasta más o menos los 21 años o los 22 años. También recuerdo que hacía unos episodios de fiebre que duraban 2-3 días, unos episodios de una fiebre muy intensa, que incluso hasta yo mismo aprendía a regular esa situación para evitar que entraran en una zona de no regreso, que son los 40 grados centígrados. Entonces yo me acuerdo que yo usaba agua fría con hielo, le ponía vinagre, me la ponía en el abdomen, en el vientre y lograba estabilizar la fiebre, o me lo ponía en la zona de la nuca o en la zona de la frente y podían pasar 2-3 días hasta que finalmente esas fiebres terminaban. Fue una época físicamente muy exigente, una época en que mi cuerpo para las exigencias que se habían propias de esa fase adolescente, que es la época de las competencias, la época de las luchas de poder, los muchachos posicionándose en sus escenarios, yo finalmente me repliego y procuro, porque físicamente estoy muy frágil, emocionalmente igual, o sea, con mucha facilidad me quiebro, hay unos niveles de inseguridad impresionantes en mí, unos niveles de miedo, unos niveles de tristeza, unos niveles de llanto, polarizados hacia unos escenarios de agresividad, y eso termina redundando en una serie de desórdenes cognitivos. Entonces, me recuerdo que casi todos mis años, los pasos por la divina providencia, o sea, académicamente soy una persona que todo el tiempo está en el punto de quiebre, a punto de perder el año o a punto de perder una materia. Y o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que ocurre aquí conmigo? Bueno, el tiempo evoluciona. Finalmente empiezo a practicar una disciplina marcial que se llama Shaolin. Y en esa disciplina yo hago un giro. Entonces decido volverme vegetariano, decido empezar unas prácticas físicas. Y en esas prácticas como que mi cuerpo logra estabilizarse. Y empiezo a tener como una respuesta de controles. Reduzco todos esos episodios tan fuertes y tan extremos. Pero aún así, en medio de las prácticas yo sigo notando cómo mis compañeros de práctica evolucionan con una facilidad impresionante, evolucionan muy bien, y yo tengo que hacer como un doble ejercicio, un doble esfuerzo. Ellos, por ejemplo, acá aprenden con facilidad cualquier tipo de técnica. Yo como que se me dificulta entenderla, la lateralidad, memorizarla, el desplazamiento, absolutamente todo. Ni se diga a la hora de hacer ejercicio. Con una facilidad impresionante me lesionaba las articulaciones, con una facilidad tenía lesiones musculares. Y obviamente la fase que tenía que ver con las técnicas de combate eran miedo puro, pavor puro, o sea... Y la disciplina en la que yo me formé fue una disciplina de contacto completo. Contacto completo es golpe puro. Pero no con el propósito de dañar, sino unos entrenamientos que hay detrás de eso. Y era completamente asustado. Pero por alguna razón dentro de mi psiquis existía la gana de salir adelante y trascender esa situación. Bueno. Me continúo formando, que me continúo entrenando dentro de la disciplina que yo me formé. Hay que estudiar muchísimo medicina oriental, muchísimo, dentro de todo su contexto. Y entonces empiezo a estudiar medicina oriental y empiezo a comprender qué era lo que estaba ocurriendo con mi vida, y por ende empecé a encontrar respuestas para otras personas. Pero en principio todo este proceso es consecuencia de eso, es consecuencia de entender qué está ocurriendo con mi vida. ¿Por qué esa situación tan frágil, esa situación tan accidentada? Y encuentro lo siguiente. Número 1. Dentro de la medicina oriental se habla sobre algo que se llama las 5 entidades viscerales. O en su defecto también se le conoce como las 5 almas vegetativas. Así se le llama. Las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas. Y van a encontrar ahorita todo lo que yo les explico, la correlación que existe entre lo que yo estaba viviendo, que cero explicación. El tema era simplemente: usted es un niño mimado, usted es un niño frágil, usted es un niño con falta de ganas de sobreponerse a la vida, hágale ver. Y resulta que había una explicación detrás de eso.
Y posiblemente a alguno de ustedes le esté ocurriendo y van a encontrar información valiosa. Y les contaré más anécdotas de otras personas. Entonces las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas hacen referencia a lo siguiente. Bueno, para todos los que nos están escuchando en este momento, si deciden comunicarse conmigo, mi WhatsApp es el 320-275-7201. 320-275-7201. Y posiblemente aquí vía WhatsApp les pueda contestar a sus diferentes preguntas o inquietudes sobre lo que estaré refiriendo en este instante. Y los que quieran tener más información de lo que yo estoy refiriendo, entran por Facebook y buscan por favor la fanpage de Neurocibernética, sin tilde, Neurocibernética, y van a encontrar información ahí. Bueno, entonces continuamos aquí con esta información. ¿Cuáles son las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas? Dice, la primera se le conoce como la vida subconsciente y la vegetativa, en que ésta está asociada al pulmón y al intestino grueso. Prestenle atención ahí a lo que les estoy proponiendo. La segunda, la memoria y la razón, está asociado al estómago, al vaso y al páncreas. La tercera está asociada a la inteligencia y la vida consciente y está asociada al intestino, al corazón, como dentro del contexto de medicina oriental, en este caso corazón significa circulación e intestino delgado. La creatividad, la cuarta, la creatividad y la imaginación está asociada al hígado y la vesícula biliar. Y la última, que es la quinta, está asociada al carácter y al espíritu de decisión. Está asociada al riñón y la vejiga. Entonces aquí viene todo un escenario fascinante, o sea, fue cuando yo pude finalmente entenderme a mí mismo y saber lo que estaba pasando. La medicina oriental propone todo el tiempo que las emociones de los seres humanos nacen en sus órganos. ¿Cómo la ven? Que las emociones del ser humano nacen en sus órganos y que si por alguna razón sus órganos están afectados, pues sus emociones están afectadas. Entonces esto lo van a encontrar incluso ustedes en la web de Vía Radio, o sea, todo este listado lo van a encontrar y se los voy a ir precisando un poco más. Vamos al caso en concreto, por ejemplo en el caso mío. Resulta que yo de niño había hecho una serie de compromisos, intestino grueso y compromisos pulmón. Entonces mi mamá me cuenta que de niño ella me dejaba con una persona que me cuidaba, o sea, mi mamá salía a trabajar, ella me dejaba con una persona que me cuidara, pero la persona que me cuidaba era otra jovencita, o sea, no era una señora adulta ya con un nivel de criterio de cómo cuidar a un niño o a un bebé, sino me dejaba con una jovencita, en que esta jovencita, sin más ni más, me daba mi tetero, pero me lo daba en un estado total de descomposición. Me lo daba, eso que el tetero se fermenta, como que sabe como a leche cortada, completamente con fermentado. Bueno, me daba ese tetero fermentado. Y entonces al darme ese tetero fermentado, mis funciones digestivas, mis funciones intestinales no estaban preparadas para ese tipo de situación, para ese tipo de alimento, y finalmente yo terminaba haciendo soltura, haciendo diarrea, comprometía mi intestino grueso, y yo empecé a hacer una serie de procesos alterados a nivel de colon y empecé a comprometer mi pulmón. Entonces empecé a hacer bronconeumonías, empecé a hacer neumonías, empecé a hacer gripas, empecé a hacer una fragilidad a nivel de pulmón e intestino grueso. Y ahorita les explico por qué estoy asociando el intestino grueso y el pulmón. Según la medicina oriental, cuando a una persona su pulmón o intestino grueso está saludable, o sea, está en excelentes condiciones, ella innatamente, o sea, eso no tiene que ver con un tema de conducta, ni tiene que ver con un tema de ética, ni de aprendizaje de su entorno social, sino innato, es innato a su estado. Ella refiere valor, refiere entereza, refiere rectitud, refiere altruismo, refiere entrega, refiere veracidad. ¿Suena raro, sí o no? Entonces,
Resulta que las sensaciones emocionadas asociadas al valor, a sentirse empoderado, a sentirse que sí se puede, están asociadas al pulmón y al intestino grueso. Y lo contrario a eso, si hay un compromiso de pulmón e intestino grueso, la persona automáticamente refiere miedo, refiere tristeza y refiere como una especie de como una especie de abandono, depresión asociado a la tristeza. Un estado de dolor, un estado ahí como de la vida me duele, y eso tiene que ver con el pulmón y el intestino grueso. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar este contexto de la medicina oriental, que habla sobre cómo directamente los órganos y las vísceras están directamente relacionados a las emociones, pude empezar a entender por qué, a pesar de que yo estaba en un escenario que me podía brindar unas condiciones propicias, yo refería constantemente episodios de tristeza, episodios de llanto, y que por más que quería sobreponerme a eso, no podía, porque resulta que había un compromiso pulmón y un compromiso intestino grueso. Con el tiempo esto como finalmente degenera, entonces yo empiezo a hacer episodios de estreñimiento, o sea, yo acudo por ahí cada 2-3 días. Cuando evacuo haciendo un esfuerzo muy fuerte, sale un bolo fecal como se llama popó de cabra, o sea, como que sale cristalizado, completamente duro, y sale en forma de popó de cabra, así se le llama, y entonces el bolo está completamente deshidratado y a la hora de salir es supremamente doloroso, y hay que hacer unos sobreesfuerzos importantes para poder evacuar. Entonces casi que ir al baño es un evento incómodo, es un evento doloroso. Entonces eso degenera en esa situación. Y también empiezo a hacer un compromiso a nivel de tiroides. ¿Y cómo se sabe hacer el compromiso? Porque refiero constantemente episodios alterados en mi metabolismo, en especial episodios de deshidratación y alteraciones en mi sueño, alteraciones en mi descanso y todo lo que podría implicar este compromiso. Y con frecuencia, a la hora de hacer ejercicios aeróbicos, o sea, correr, jugar fútbol, jugar básquetbol, o sea, todo tipo de actividad física es muy exigente, o sea, se me dificulta respirar a fondo, así que lo que hago es que termino aislándome y entrándome en escenarios donde nada implica una actividad aeróbica, como por ejemplo deportes, ajedrez, una actividad de ajedrez, lo que tenga que ver con música, lo que tenga que ver con intangibles, y eso hace que yo me vuelva una persona supremamente mental a raíz de que existe una fragilidad física que me impide acoplarme a la colectividad en ese momento, que la colectividad es testosterona pura, o sea, lucha de poderes. Me acuerdo que jugaba voleibol y el solo hecho que la bola me golpeara encima de los antebrazos era supremamente doloroso. Entonces era una fragilidad absoluta. Esa es una anécdota que me permitió entenderme a mí mismo de qué era lo que había pasado. Entonces los voy a poner un poquito más en contexto. Resulta que en la medicina oriental se habla de duplas. Entonces, por ejemplo, se habla de que un órgano está asociado a una víscera. Y lo que le ocurra al órgano se ve reflejado en la víscera, o lo que le ocurra a la víscera se ve reflejado en el órgano. Entonces, para este caso, el órgano es el pulmón y la víscera asociada es el intestino grueso. Estoy hablando específicamente de medicina oriental. El siguiente es el estómago, que es el órgano, y su víscera asociada es el vaso y el páncreas. El siguiente es el corazón como circulación como tal, y su víscera asociada es el intestino delgado. Y dentro de este contexto que se le llamaría la energía fuego, también existe algo que se llama el pericardio, que es ya el músculo cardíaco como tal, porque en el anterior es corazón, que es sinónimo de circulación, o sea, la sangre que fluye por todo el cuerpo, el pericardio como órgano, y aquí sí hay como una víscera que es un intangible que se le llama el triple calentador, que el triple calentador está a la altura del ombligo, son unos puntos virtuales que se detectan en ese punto, y entonces entre estos dos se llama la energía fuego. El siguiente se llama el riñón, que sería el órgano, y la vejiga, que sería la víscera asociada. Y por último tenemos el hígado como órgano y la vesícula biliar como víscera asociada. Y aquí entonces ustedes empezarán a encontrar una información súper valiosísima
de por qué yo como ser humano, a pesar de que quiero entrar en unos estados de actitud, de proactividad, de vamos para adelante, de si se puede, yo soy líder, de un momento a otro se me sale de control la situación y entonces el experimento se me termina reventando. Entonces, cuando funciona bien el pulmón y el intestino grueso, automáticamente la persona refiere valor. ¿Qué significa eso? Significa que la persona se siente lo suficientemente tranquila con lo que ella vive, con lo que ella experimenta, con lo que ella comunica, por lo tanto con facilidad, sin ningún tipo de agresividad, refiere cómo se siente, refiere qué opina sobre algo, refiere si está en una posición de acuerdo o no de acuerdo. Ejemplo, yo voy a hablar con mi jefe. Jefe, mire, es que yo siento que este informe es importante que sea cambiado de esta manera para que se pueda escuchar de mucho mejor, o se pueda entender. Entonces me siento tranquilo y mi jefe me dice, ¿pero ya preparaste el informe? Sí, jefe, tranquilo, ya preparé el informe. Mire, el informe dice esto y esto y esto. O sea, con tranquilidad yo expreso. Si mi jefe me llega a decir, mira, yo creo que a ese informe le falta un encabezado. Yo creo que ese informe es importante que lo cambiemos porque yo me siento en desacuerdo con ese informe. Yo digo, listo, no hay problema. ¿Qué hay que hacer? Venga, revisemos el encabezado, venga, revisemos la argumentación y cambiémoslos. Y yo lo hago de la manera más tranquila, de la manera más calmada. En ningún instante me siento descalificado. Me siento tranquilo. Si yo llego a referir un compromiso de pulmón y de intestino grueso, o sea, está fallando uno de los dos, tengo un pavor absoluto, tengo un miedo absoluto a ser descalificado. ¿Y qué tal que no le guste a mi jefe? ¿Y qué tal que me diga que esto no fue capaz? ¿Y qué tal que eso me signifique el empleo? ¿Y qué tal que no sé qué? Y empiezo a llenarme una cantidad de miedo, de que qué tal que mi jefe me desapruebe. Entonces, como que qué tal que mi jefe me desapruebe, tengo tanto miedo que voy y le miento a mi jefe. Y Pablo, ¿ya preparaste el informe? Sí, ya preparé el informe. Y el informe es, ¿tuviste claro el punto A, el punto B, el punto C? Sí, ya el punto A, el punto C y no los he listado. Pero por favor, ¿me quieres contar de qué se trata el punto A? Y yo en mi necesidad de que mi jefe me avale, me califique bien, cojo la información de mi jefe e invento información para que él crea o sienta que yo estoy haciendo las cosas apropiadamente. O sea, textualmente, el decir mentiras está asociado al pulmón y al intestino grueso. ¿Y por qué miento? Porque el miedo, la mentira es un mecanismo de adaptación para evitar ser descalificado, para de alguna manera evitar desde mi interpretación, ser atacado. Entonces tengo tanto miedo que miento, tengo tanto miedo que escondo la verdad, tengo tanto miedo que refiero ese tipo de sensaciones incómodas. Así que ahí ya puede haber una información. El siguiente, estómago, vaso y páncreas. Entonces, ¿qué dice el estómago, el vaso y el páncreas? Dice, si funciona 1A, la persona refiere equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Ni muy, ni tan. Ni muy lógico, matemático, ni muy emocional. O sea, está en el centro. Ustedes se han encontrado gente que parecen, según la medicina, la psiquiatría y la psicología, es que esta persona es bipolar. Y de pronto como que la persona está súper emocional, súper tranquila, súper bien, súper chévere. Y de pronto se pasa al otro extremo, súper psicorrígida, súper agresiva, súper matemática, súper lógica. Bueno, según la medicina oriental, parte de la respuesta a esa situación está en el estómago, vaso y páncreas. Entonces, cuando la persona refiere un equilibrio, salud a nivel del estómago, vaso y páncreas, la persona refiere equilibrio. Ni muy polarizado hacia las emociones, ni muy polarizado hacia la lógica, sino sabe moverse entre las dos de una manera calma y tranquila. A eso también se les llama como el sentido natural de la estética. Entonces la persona como que sabe poner todo perfecto en el lugar, como que todo se ve bonito, los colores combinan, las formas combinan, los objetos combinan, y eso incluye su comunicación, o sea, tiene una comunicación agradable, una comunicación suave, una comunicación de muy empatía. Entonces es una persona que con facilidad escucha y con facilidad habla, o sea, en tecnología oriental se le conoce, se expande y se contrae, da y recibe, es la media. La persona nunca se queda dando, o sea, hablando, ni se queda escuchando, sino interactúa, va y viene. Se le llama la madurez, el equilibrio.
Según la medicina oriental, lo que rige las relaciones, o sea, la relación con mi pareja, la relación con mi hijo, la relación con mi amigo, la relación con mi jefe, la relación con mi entorno, incluyendo la relación conmigo mismo, es el estómago, vaso y páncreas. Y el estómago, vaso, páncreas está muy correlacionado a esos principios o esas primeras vivencias que yo tuve con la figura mamá, o sea, con la figura mujer. Entonces la figura mujer o la figura mamá me enseñó a relacionarme conmigo mismo, con mi entorno, por lo tanto me permite relacionarme excelente con mi pareja. Si tengo compromisos a nivel de estómago, vaso, páncreas, entonces empiezo a tener serios inconvenientes y empiezo a afectar mis relaciones. ¿Cómo se afectan mis relaciones? Sencillito. Pablo, ¿qué fue? Yo no fui. No, pero venga, tranquilo. Venga, nos tomamos esta aromática, venga, nos sentamos a hablar. O sea, cuando yo refiero a un compromiso estómago, vaso y páncreas, automáticamente refiero a ansiedad, automáticamente refiero sentimiento de persecución. Entonces todo el tiempo siento que alguien me va a decir algo, todo el tiempo siento que alguien me va a reclamar algo, todo el tiempo siento que le debo a alguien. Y entonces vivo así como encrispado, dispuesto a pelear, dispuesto a prepararme para el combate, porque me van a reclamar. Y según la medicina oriental, ese sentimiento de persecución, ese estado de ansiedad, ese estado de preocupación es una situación que nace en el estómago, vaso y páncreas y obviamente afecta a mis relaciones, porque si yo siento que mi pareja, sea mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi compañero de trabajo, me va a hacer un reclamo, pues yo me preparo para una reacción de ataque y defensa. El siguiente, corazón, intestino delgado, pericardio triple calentador. Este es súper interesante porque este básicamente dice: cuando funcionan bien, cuando están en punto de equilibrio, la persona refiere felicidad, refiere una alegría innata que no sabe por qué, o sea, no necesita ninguna razón en especial para sentirse así, se siente feliz, se siente, ¡qué delicia la vida! Entonces, como ella se siente feliz, ella todo el tiempo siente que todo es una maravilla, incluyendo las personas, y aprende a ver a todo ser humano en su grandeza. Imagínense en eso. Aprende a ver a todo ser humano en su grandeza. ¿Y qué podría significar el que yo pueda ver a todo ser humano en su grandeza? Constantemente nos estamos encontrando con muchas personas en que cada persona tiene una manera de percibir la vida, de interpretar la vida, de ver la vida. Entonces, su manera de interpretar la vida posiblemente esté muy lejos de cómo yo interpreto la vida. Y entonces, si por alguna razón esta persona tiene ciertas cosas que yo, al estar frágil a nivel de corazón, intestino delgado, me siento descalificado o siento que no tengo la razón, o sea, yo soy el poseedor de la razón absoluta y este señor piensa diferente a mí, entonces yo empiezo de alguna manera a descalificarlo, a atacarlo porque piensa diferente a mí. Y pocas veces me doy la oportunidad de entender qué es lo que esa persona ve en la vida. Hay muchas maneras de actuar, o sea, por ejemplo, yo como podría ver en su grandeza a una persona que se la pasa llorando. Eso es muy extraño. Yo como podría ver en su grandeza a alguien que todo el tiempo vive quejándose. Eso sería extraño. Yo como podría ver en su grandeza a alguien que se la pasa renegando en la vida. Eso suena extraño. O sea, es fácil ver en su grandeza a alguien que sea ético, moral, próspero. Eso es fácil. Pero ¿cómo hago yo para ver en su grandeza a un ser humano que desde mi interpretación es un ser humano que no va para ningún lado? Que es la antítesis del liderazgo. Entonces resulta que ver en su grandeza es: oiga, esta persona, a pesar de que esté en esa condición extrema, en esa condición reactiva tan extrema, yo puedo verla que es una persona capaz, puedo verla que es una persona honesta, puedo verla que es una persona decidida, así no en ese momento ya no lo sea. Pero si la veo en su grandeza, si la veo desde ese contexto, empezaré a tratarla de esa manera, a comunicarme de esa manera, hasta que eso genera un efecto que se llama un efecto dominó, en que la persona, al sentir que le están comunicando en esos términos, la persona empieza a reevaluar su posición, a reevaluar sus maneras de comunicar y empieza a hacer una transformación. Eso significa aprender a ver a todo ser humano en su grandeza, a ver que sí puede ser un hombre próspero, un ser humano próspero, un ser humano abundante, un ser humano capaz, un ser humano feliz, y por lo tanto yo me comunico y trato desde ahí. Así en ese momento los indicadores digan que no está ocurriendo eso.
eso significa que es una realidad interna en que yo aprendo a verlo su grandeza y lo trato como tal. Pues señores, mis amigos, embajadores, embajadoras y todas las que están escuchando el programa, eso depende del corazón, el intestino delgado, el pericardio y el triple calentado. Es una realidad visceral, netamente visceral. Y en su momento manejaremos más de fondo el tema por qué eso se da. Ahora, si el corazón y el intestino delgado llegan a fallar, entonces automáticamente la persona se vuelve juez de todo el mundo. Es una persona que mira así por encima del hombro, es una persona arrogante. Es una persona que todo el tiempo está diciendo: yo soy el único que tiene la razón y el resto son una partida de ignorantes. Todo el tiempo. Yo soy el único que tengo la razón. Entonces es una persona que constantemente está a la tarea de ser hiperintelectual. Es una persona que le calcula la raíz cuadrada al agua. Y se documenta muy bien, estudia muy bien para todo el tiempo tener la razón. Y sabe argumentar muy bien. Entonces, como sabe argumentar y es la única que tiene la razón, es una persona que es juez de todo el mundo. Y ella, suena raro, tiende a ser desleal. Mientras la persona que le funciona bien su corazón, intestino, pericardio, triple tiende a un alto sentido, un alto grado de la lealtad. ¿Sí? Esta persona que le falla tiende a ser un alto sentido de la deslealtad. Es impaciente, es arrogante, es hiperintelectual. Y por lo tanto, pues tiene una habilidad impresionante para a nadie verlo en su grandeza. ¿Por qué? Porque él es el poseedor absoluto del conocimiento y de la verdad. Si funciona bien, es un estado natural de la conciencia, pero de la conciencia de la vida, del respeto por la vida. Tenemos el siguiente: el riñón y la vejiga. Entonces el riñón y la vejiga, cuando funciona bien, está asociado a la generosidad, está asociado al agradecimiento. ¿Cómo la ven? El que yo sea una persona agradecida o el que yo me encuentre una persona agradecida, eso tiene que ver con su riñón y con su vejiga. Entonces, cuando una persona es agradecida, les voy a poner un ejemplo de agradecimiento, automáticamente crea abundancia. O sea, la abundancia va de la mano del agradecimiento. La prosperidad va de la mano del agradecimiento. Y les voy a dar un ejemplo por qué. Ustedes, por ejemplo, compran un helado y se lo van a llevar a un niño. O compran un regalo y se lo van a llevar a alguien que ustedes conocen, amigo o amiga. Vamos en el ejemplo del regalo del niño. Entonces, ustedes llevan el helado al niño y llegan así con una cara súper feliz, así una sonrisa bella, porque llevan algo especial para el niño. Y el niño coge el helado y se queda mirándolos así como diciendo: ¿y usted quién es? Ni siquiera sonríe. ¿Y usted quién es? Como le llaman algunas, poker face, cara de poker face. Entonces recibe el helado, ni siquiera en la mano, sino recibe el helado y coge el helado y empieza y lo lame la primera vez, y la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez, y a la cuarta vez dice: pero este helado de los baratos, pero este helado de fresa y a mí no me gusta, a mí me gustan los de vainilla. Y además está muy poquito. Y empieza a hacer una serie de comentarios incómodos en que al final el mensaje que el niño está entregando es que se siente desagradecido con ese regalo que usted le hace. Le pregunto, ¿qué probabilidad, a menos de que usted esté en un centro total, qué probabilidad existe de que usted regrese una segunda vez con un regalo o un helado para este niño? Lo más posible es que sea mínima. ¿Por qué? Porque este niño lo único que hizo fue de alguna manera pisotear con su actitud ese regalo. Ahora pongamos el otro ejemplo. Usted llega con su helado, llega un niño, usted hizo un esfuerzo impresionante porque efectivamente o no había el espacio o no había el lugar, y usted compró un helado que considero que era lo más apropiado para el niño. Y el niño se queda mirándolo así y abre unos ojotes así de emoción impresionante cuando lo ve llegar a usted. Él no sabe si el helado es para usted. Él se queda mirando ese helado con unos ojos así grandotes, emocionados. No hay más niños, pues ¿qué va a pasar? De pronto usted con una sonrisa así bella de generosidad le entrega el regalo.
Y el niño coge su helado, o sea, no le alcanza a estirar las manitos cuando ya él está estirando sus manitos y coge su helado. Y sonríe, y se lo saborea. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Qué helado! Y empieza a dar un sinnúmero de indicadores de lo contento y de lo delicioso que es ese helado. ¿Será que el niño necesita decir gracias? ¿Será que el niño necesita decir, oye, muchas gracias por haberme traído un helado de mora de marca tal? En absoluto. O sea, el niño con ese estado total de disfrute, con ese estado total de sonrisa, con ese estado de ¡qué delicia! Él empieza a expresar un estado total de agradecimiento. Entonces a veces una persona podría decir, gracias por haberme traído eso. Así como retórico. Al fin hizo algo, gracias. Eso suena muy fuerte. Versus la otra persona que en un estado de delicia, de agrado, ¿sí? Le hace saber a usted que ha sido bienvenido su regalo. Entonces resulta que la probabilidad de que usted regrese una segunda vez con un helado es muy alta. Y la probabilidad de que usted regrese con un helado que el niño le guste mucho es muy alta. ¿Por qué? Porque usted le dirá, y cuéntame, ¿y qué tipo de sabor te gusta? ¿Te gustó el sabor? Sí, está riquísimo, usted demora. Y yo como uno de vainilla que me encanta mucho más. Entonces usted dice, ya tengo aquí en mi lista traerle uno de vainilla. Le gustó el de mora, pero voy a buscar uno de vainilla porque le va a gustar mucho porque me encantó su sonrisa. ¿Y te gusta alguna marca en especial? Entonces, Cremelado, Robin Hood, lo que sea. Sí, por ejemplo, de Robin Hood, voy a poner un ejemplo. Pero a él le gusta Cremelado. No, los de Cremelado me encantan. No, qué delicia. Entonces lo más posible es que usted busque uno de cremelado con sabor a vainilla, la textura, y usted llegue porque usted siente que ese niño se lo disfruta, y ese disfrute es un sinónimo de agradecimiento. O sea, el niño, sin darse cuenta, creó un escenario de abundancia. Entonces, por eso, desde este contexto, el agradecimiento está asociado a la abundancia, porque crea espacios de bienvenida. Entonces, crea estados de voluntad, estados de seguridad, estados de atención, estados de tranquilidad, estados de calma, porque la persona siente que no importa que llegue a su vida, es bienvenido. No importa que le llegue a su vida, es bienvenido. Todo lo que llegue a su vida es bienvenido. Y eso depende del riñón y la vejiga. Entonces ella está dispuesta a lo que sea, porque no importa que, será bienvenido. Versus, si el riñón y la vejiga falla, automáticamente la persona tiende a reniega por todo, reniega por absolutamente todo. ¿Por qué? Porque todo le duele, físicamente el cuerpo le duele, es una persona supremamente vulnerable, es una persona que vive como un estado de agotamiento, como un estado de asfixia. ¿Y cómo se reconoce que una persona está refiriendo a un compromiso riñón y vejiga? Porque refiere claustrofobia. Por ejemplo, cuando las personas vienen a la cámara, de nuevo les cuento que tengo aquí un equipo espectacular que hace que la persona en 20 minutos, 40 minutos descanse lo que descansaría en 8 horas de sueño. La cámara hay un momento en que se sella, hay un momento en que se cierra. Y entonces, yo antes de poner a la persona en la cámara por primera vez me quedo mirándola y ella se dice, ¿y esto la van a cerrar? Y ya sé que me está refiriendo a claustrofobia. Y cuando me está diciendo claustrofobia, sé que me está refiriendo a un compromiso riñón y vejiga, y yo me tengo que preparar para que ella reniegue de la cámara. Me tengo que preparar para eso, me voy a preparar para que ella reniegue la cámara. O sea, entiendo que eso inherentemente va a ocurrir y que no tiene que ver con la cámara ni conmigo, sino con una situación que está ocurriendo entre su riñón y su vejiga. Entonces le digo, vale, tranquila, no se preocupe, mire, esta cámara puede quedarse abierta, puede manejarse así, o sea, le creo todos los escenarios de calma para que se lo disfrute. Pero yo sé que si la persona refiere a claustrofobia, va a ser muy complejo el disfrutar esa cámara en esa primera fase, porque su única actitud es renegar. Y no hay más. Y no me trajeron más. Tampoquito esto. O sea, siempre está de alguna manera con una sensación absoluta de escasez. Entonces, hay que estar pendiente de ese tema. Entonces, la persona refiere temor, refiere desconcierto, refiere escasez, refiere opresión, refiere falta de concentración, o sea, como que algo le falta todo el tiempo, como si el oxígeno no le entrara. Y yo he encontrado líderes de organizaciones y líderes de grupo, claustrofobia pura. No, es que no me puedo quedar quieto, no, es que me tengo que estar moviendo, es que tengo que estar acción pura.
Pero no es, no es un comentario, oiga, vamos a movernos, qué delicia, propongamos acción, acción, como una acción desesperada. Lo que están refiriendo es una versión de claustrofobia y por eso se tienen que estar moviendo. Y la cámara es una tortura total para ese tipo de persona. Entonces, algo importante es que el riñón y la vejiga, así como el estómago, vaso y páncreas, su fuente de energía, su origen para estar en punto de equilibrio, lo genera la mamá y por ende regula las relaciones. El riñón y la vejiga lo regula el papá. O sea, quien hace que el riñón y la vejiga para el niño se vuelva fuerte es la figura papá. Si yo tengo situaciones con la figura papá, automáticamente refiero situaciones con la figura hombre y por ende tendré inconvenientes con todos los hombres de este planeta, incluyéndome a mí si yo soy hombre. O sea, vivo peleado con los hombres. Dentro de la medicina oriental se insiste en que el riñón y la vejiga le permite a la persona ver en la oscuridad. O sea, ¿qué significa eso? Constantemente hay una serie de eventos que para nosotros son poco evidentes, o sea, que en ningún instante se ven, que están allá escondidos. Eso se le llaman obstáculos ocultos, así se le llama. O sea, por lo tanto, si se me dificulta verlos desde mi entendimiento, desde mi razón, desde mi lógica o desde mi sentir, pues estoy en la oscuridad. Entonces resulta que si mi riñón y mi vejiga están fuertes, yo desarrollo una habilidad impresionante para poder percibir esos obstáculos ocultos, o sea, esos eventos ocultos. Y me siento lo suficientemente fuerte por si me llego a estrellar con uno de ellos, a tropezar, porque si me caigo o algo así, me puedo estabilizar físicamente muy bien. O sea, tiene que ver con energía, tiene que ver con vitalidad. Entonces, eso en Occidente se llama intuición. O sea, el encargado de la intuición es el riñón y la vejiga, y quien me enseña a tener esa intuición es el papá. ¿Cómo la ven eso? Ahora les voy a dejar una más interesante. Quien le enseña al hijo a amar, o a la hija a amar, es el papá. Se creía que era la mamá. Resulta que quien le enseña desde el contexto de medicina oriental al hijo a amar es el papá, porque tiene que ver con el riñón y la vejiga. Según la medicina oriental, amor es sinónimo de un estado de ser historias. O sea, ser historias es, en lo más mínimo me produce incomodidad el pasado, en lo más mínimo me interesa el futuro, porque este presente está tan espectacular que más que nunca me lo disfruto. Según el contexto de medicina oriental, amor es un estado de transformación, es un estado de eterno presente, es un estado de aquí y ahora, es un estado de cero historias, es un estado de certeza absoluta, de certeza en lo intangible, o sea, de que todo se hará. Y eso depende del riñón y la vejiga. Entonces, quien le enseña al ser humano a permanecer en estado de absoluto presente, de estado de amor, de cero historias, de cero miedo, de cero temor, es el riñón y la vejiga, y por ende el papá tiene una injerencia importante en eso. Y por último tenemos el hígado y la vesícula biliar. Entonces el hígado y la vesícula biliar, sí, dentro del contexto de medicina oriental, está asociado a la prosperidad y la abundancia en su totalidad. Pero este tipo de prosperidad y abundancia es descrito de una manera diferente al del riñón y la vejiga, que es este. Significa, en términos traducidos a español, dice: delicadeza suave y penetrante como la del viento y el agua. Eso es lo que significa prosperidad desde el contexto medicina oriental. Entonces, eso es lo que significa prosperidad. Delicadeza suave y penetrante como la del viento y el agua. ¿Cómo se le llama entonces eso en términos occidentales? Se le llama capacidad de adaptación. Entonces, si ustedes miran el agua y ustedes tienen una superficie X, por ejemplo, muchas piedras, y ustedes dejan caer un poco de agua, ustedes notarán como el agua suavemente empieza a penetrar por todos lados, se filtra y llega finalmente al piso. El agua se filtra y lo hace de una manera suave, se penetra. Y si hacemos la misma comparación con el viento, es exactamente lo mismo. Entonces el viento se filtra por cualquier lado, se mueve suavemente hasta que llega hasta lo más recóndito de esa cantidad de piedras o ese montón de piedras que hemos tenido ahí. Se le conoce entonces como delicadeza suave y penetrante.
se le llama el espíritu, el neumasios. Por eso en las escuelas que hablan de Feng Shui o Feng Shui, el Sun es un trigrama, se llama así, Sun significa viento. Entonces, como Sun penetra absolutamente cualquier lado y se le conoce como el área de la prosperidad, y hay todo un contexto ahí desde el enfoque de medicina, desde el contexto oriental. Recuerden que mi contexto es oriental, por eso hablo de Feng Shui o Feng Shui. Entonces, por eso está asociado al espíritu al espíritu de todo, al neumasios, que es diferente al estado de agradecimiento del riñón en la vejiga. Pero en términos occidentales se le conoce como amabilidad. O sea, si una persona es amable, con facilidad penetra suavemente, como el viento y el agua, se adapta al cambio. O sea, es una persona que con facilidad acepta los esquemas de autoridad, evita la confrontación. Eso no significa que deje de ser clara en su posición, pero evita confrontar, encuentra maneras de comunicarse. Eso quiere decir que desde este contexto la habilidad para comunicarse está regida por el hígado y la vesícula biliar. Entonces, esto es muy importante en cualquier negociación, porque las negociaciones están fundamentadas en la capacidad de comunicarse sin confrontar, de encontrar puntos en común. Véanlo ahí. Si usted está teniendo dificultades para llegar a una negociación exitosa, ¿sí? Una negociación de empatía, una negociación de construir relaciones, si está teniendo dificultades, lo más posible es que esté teniendo un compromiso de hígado o vesícula biliar. Por su lado, si el hígado o la vesícula biliar llegan a fallar, entonces la persona refiere terquedad. Es terca. Por aquí en esta tierra dicen terco como una mula. No la hace mover nadie de ahí. Y entonces este tipo de terquedad hace que la persona tenga comportamientos, comunicación suicida. Eso suena fuerte, y más en un escenario como este, pero les voy a decir qué significa la palabra suicida desde este contexto. Suicida significa pagar el precio que sea con tal de tener la razón. Eso significa suicida. Pagar el precio que sea con tal de tener la razón. Entonces supóngase que papá e hijo, o esposo y esposa, el esposo declara una posición, se siente completamente terco en su posición, aún sabiendo que posiblemente esa posición no sea la más apropiada posible, la más correcta posible, pero él fija su posición, porque es el señor de la casa, porque es el macho de la casa. Y entonces su señora, en el ánimo de reducir la confrontación, en el ánimo de reducir la crisis, ella termina cediendo el espacio. Entonces notarán que esa relación, aunque parezca que terminó la confrontación, eso queda una conversación oculta, queda ruido. ¿Por qué? Porque pagó el precio que fuera con tal de tenerse con la razón, y con el tiempo es cuando el esposo, a los 50 años, su señora se levanta en armas y dice: declaro mi libertad, declaro que yo no voy a permitir más que usted me intimide, y entonces se inicia una confrontación y una lucha de poderes. O en su defecto, pues la relación se deteriora y se terminan separando. Pero lo mismo puede ocurrir entre padre e hijo, o sea, papá, poseedor absoluto de la verdad, versus su hijo con nuevos criterios, y se inicia una lucha de poderes en que su papá tiene más fuerza, tiene más energía, lo puede intimidar con el dinero, lo puede intimidar, entonces su hijo le termina dando la razón, pero esa relación empieza a deteriorarse, empieza a morir. Lo mismo puede ocurrir en la relación cliente, o sea, si yo, proveedor, nunca encuentro qué es lo que mi cliente está buscando, qué es lo que mi cliente quiere, y yo me quiero quedar con mi posición, o sea, yo tengo la razón absoluta, o viceversa, mi cliente es poseedor absoluto de la verdad y no entiende que yo tengo una solución para él, esa relación comercial muere, automáticamente muere. Los dos para nada queremos saber de ninguno de los dos. Pero también se puede dar entre jefe y subalterno. O sea, como mi jefe, poseedor absoluto de la razón, de la verdad absoluta, me intimida a mí como su subalterno, él se queda con la razón y la relación muere. Eso se llama una actitud suicida, se llama terquedad. Y eso está muy correlacionado al hígado y la vesícula biliar. Cuando la persona refiere compromiso de hígado y vesícula biliar, la persona es de extremos. Si alguien la va a mandar, eso es muy incómodo para ella. O sea, que alguien
le diga haga esto, haga lo otro, o sea, es muy incómodo, es muy doloroso, o sea, se le dificulta aceptar los esquemas de autoridad de arriba hacia abajo. Entonces lo hace a juro, lo hace como respirando profundo, pero todo el tiempo se siente dolida de que le estén dando órdenes o de que le estén diciendo que es importante que haga las directrices de una organización o de su espacio. Y si es jefe, es un tirano completo, es violento, o sea, ejerce un esquema de autoridad súper agresivo, ¿sí? Porque aquí se hace lo que yo digo y se hace ya, y entonces ataca a los que están uno abajo. Entonces, tanto para recibir autoridad como para ejercer una autoridad, una persona que refiere a compromiso, ego y habilidad, es una persona extremadamente violenta, es una persona explosiva, es una persona inflexible, es una persona áspera. Si ustedes notarán, fíjense que todo el tiempo estuve hablando o estuve comunicando de los órganos, y en su momento cómo esto repercutía en unos estados emocionales. O sea, desde el contexto occidental, primero se propone que la persona entre como una especie de actitud mental, una dinámica mental, un imaginario, y que a partir de ese imaginario la persona se empieza a condicionar hasta que finalmente eso genera un estado emocional, y a partir de ese estado emocional empieza a regular su cuerpo porque la persona se siente equilibrada. Esa es la lógica, ir del proceso mental hacia el proceso físico. Esa es escuela occidental. En la escuela oriental es lo contrario, ir desde lo físico completamente, luego eso genera un estado emocional inherente a cada uno de estos órganos, y en la medida que este estado emocional inherente se da, pues automáticamente, inherentemente fluyen los estados mentales, porque le permiten a la persona entrar en unos modelos de precisión objetivos. O sea, ¿qué significa eso? La subjetividad está muy asociada a que la persona emocionalmente cree unos imaginarios, en que en esos imaginarios ella entra en un estado total de reactividad, y a partir de esa reactividad ella inicia procesos de ataque y defensa. Pero si la persona está lo suficientemente equilibrada en todos sus sistemas, ella está libre de la reacción de ataque y defensa, o sea, libre de la reacción del arma, y al estar libre de la reacción del arma le permite pensar con claridad, le permite pensar objetivamente, le permite entonces crear todo un protocolo de decisión, en que en ese protocolo de decisión la persona empieza a revisar el propósito de lo que va a hacer, los indicadores de gestión de lo que va a hacer, el paso a paso de lo que va a hacer, y es cuando aplica un modelo de precisión que se le conoce como modelo americano. Y entonces el modelo americano dice el qué, el quién, el para qué, el cuándo, el dónde, el cuánto, el cómo, o sea, todo un modelo de precisión. Eso se da con facilidad cuando la persona está en punto de equilibrio de sus sistemas, pero cuando la persona está en una parte reactiva, que sea miedo, ansiedad, impaciencia, arrogancia, temor, terquedad, ese modelo de precisión se dificulta enormemente. Entonces, esta tesis es interesante porque, venga, primero estabilicemos el cuerpo para que esto redunde en sus emociones propositivas o proactivas, y esto redunde en sus modelos de precisión. Y esa es la propuesta de Danza a los Magos. Recuerden mi WhatsApp, 320-275-7201, 320-275-7201, o la fanpage de Neurocibernética. Desde esta tesis, entonces, es cuando de nuevo retomo el título de la conferencia del día de hoy, o del programa del día de hoy, que dice: la danza de los magos como camino a la salud. O sea, está insistiendo dentro de Danza de los Magos, que es una propuesta que yo tengo, en cómo un sinnúmero de herramientas que hasta ahora ustedes han escuchado, herramientas asociadas al descanso, herramientas asociadas a la nutrición, herramientas asociadas a la desintoxicación o eliminación de tóxicos, y herramientas asociadas a los modelos de precisión, la persona empieza a estabilizar estas 5 entidades viscerales, y en la medida que estabiliza estas 5 entidades viscerales, automáticamente empieza a estabilizar sus estados emocionales, y por ende empieza a volverse mucho más concreto y más preciso en sus propósitos o sus objetivos. Eso me permitió entenderme enormemente a mí y entender cada vez que una persona se acerca a mí. Entonces, casi que pudiera decirse que cuando una persona se me acerca y yo la escucho, en sus palabras ya me está hablando sobre su organismo. Ejemplo, es sencillito. Alguien me dice, no, es que yo ando con ansiedad. Digo, ok, me está hablando de estómago, vaso y páncreas, vamos a trabajar sobre el sistema.
y debe tener situaciones con la mamá, y debe tener situaciones con su pareja, si tiene pareja. No, es que yo refiero como una inseguridad. Ah, ok, me está refiriendo a riñón y vejiga. Dice, no, es que se me dificulta entender qué pasa, y lo veo así como una actitud recia. Ah, me está hablando de hígado y vesícula biliar. O si se pone terquito y a todo lo que yo le diga me lo contraargumenta, no importa que lo contraargumenta, ah, eso es hígado y vesícula biliar. No, es que ando como con una tristeza que no me hallo, y yo veo una película y veo al papá oso y al hijo oso hablar, si ya ataco a llorar, ah, me está hablando de pulmón intestino grueso. O sea, automáticamente en su conversación me empieza a dar una información súper valiosa de lo que está ocurriendo con su salud. Y obviamente pues yo empiezo a entregarle información. Se podría dar el caso de los que están escuchando en este momento el programa, que dijeran, oiga, no, pero entonces yo tengo absolutamente todo comprometido. Tengo comprometido mi pulmón intestino grueso, tengo comprometido mi estómago vasopáncreas, tengo comprometido mi corazón intestino delgado, tengo comprometido mi riñón y vejiga, tengo comprometido mi hígado y vesícula biliar, porque es que todo lo que Pablo dice, yo tengo de todo eso. Corrección. Resulta que dentro de este contexto, todos estos sistemas están correlacionados. Me explico. Es como una cadena de producción. Entonces la cadena de producción está subdividida en 5 estaciones. Entonces, pulmón intestino grueso funciona bien, él le entrega un producto terminado a estómago vaso y páncreas. Estómago vaso y páncreas funciona bien, él le entrega un producto terminado a corazón intestino delgado. Corazón intestino delgado funciona bien, él le entrega un producto terminado a riñón y vejiga. Y riñón y vejiga funciona bien, le entrega un producto terminado a hígado vesícula biliar. Hígado vesícula biliar funciona bien, le entrega un producto terminado a pulmón intestino grueso. Entonces, si por ejemplo llega a fallar pulmón intestino grueso, pues automáticamente compromete toda la cadena de producción. No es que esté fallando estómago, vaso y páncreas, ni que esté fallando corazón, ni que esté fallando riñón, ni que esté fallando hígado. Es que está fallando pulmón y crea una reacción en cadena, una reacción en cascada. Entonces la tarea es detectar cuál está fallando para trabajar sobre eso, para luego crear una reacción en cadena que absolutamente todo se empieza a estabilizar. Y esto es lo que se hace en Danza de los Magos. En Danza de los Magos se determina toda una tecnología que se utilizan unos analizadores, un aparato que se llama un analizador cuántico, se utiliza un test que se llama el test Benzinger, se utiliza una técnica que se llaman equipos de neurofeedback para hacer un rastreo a nivel de frecuencia cerebral, se empiezan a entregar herramientas, se ponen unos indicadores de gestión. Y obviamente todos estos indicadores de gestión, que en un principio son muy intangibles asociados a la actitud del ser humano, se empiezan a ver reflejados en sus resultados de vida, en sus relaciones y en absolutamente todo. Entonces por eso es que todo está completamente relacionado. Así que tranquilos que todo absolutamente tiene solución. Lo que les quiero contar es que existe el contexto, el origen de por qué algo está ocurriendo o no está ocurriendo. Mis amigos, se nos terminó el tiempo. Yo estoy encantado con este tema. ¿Por qué? Porque es respuesta de vida. O sea, fue una respuesta para entender qué me ocurría a mí como ser humano y cómo mi vida se transformó a partir de entender la comprensión de lo que estaba ocurriendo conmigo, trascender esos estados de llanto, trascender esos estados de miedo, dejar de ser un mentiroso, porque si estaba teniendo compromiso, era un mentiroso, vivía todo el tiempo pidiendo aprobación a los demás, y empezar a centrarme y a estabilizarme. Mi sugerencia es que sigamos hablando sobre estos temas, lo haré en los próximos programas, seguiré profundizando mucho más cómo empezar a estabilizar y solucionar estas situaciones. Por ahora lo que estoy es creando un contexto y diciéndoles cómo en Danza de los Magos existe toda una tecnología para llevar al punto de equilibrio estos sistemas o estos órganos. Jerry, lo quiero mucho, Juanito, lo quiero mucho, Sandrita, Elizabeth, Giovanni y todas las personas que están en este entorno, los adoro. Señores embajadores y embajadoras, gracias por estar en este espacio. Al grupo de avanzados de la época de biocibernética también los quiero mucho, sé que ya algunos están escuchando. Y no se diga más, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy especial.